¿Qué tal, gente? Vamos a dar inicio a este tercer video tutorial referente a los hechos contables, y según habíamos dicho, damos ya por sabido algunos conceptos básicos, como por ejemplo activo, pasivo, patrimonio neto, devengamiento, teniendo en cuenta que ya estamos en vamos a estar hablando con alto nivel técnico, ¿verdad? de terminología técnica. Bueno, habíamos dicho que los hechos contables son aquellos acontecimientos económicos administrativos que repercuten en el patrimonio de la empresa y que por lo tanto son susceptibles de ser captados, representados y medidos por la contabilidad. Este tercer video tutorial guarda relación a los hechos contables mixtos, teniendo en cuenta que el primer video tutorial estaba referido a los hechos contables permutativos, el segundo a los hechos contables modificativos. Pues bien, ¿qué son los hechos contables mixtos? Representan aquellos que implican simultáneamente una permuta y una modificación del neto, ya sea por aumento o bien por disminución de este. Aquí podemos ver la clasificación general de los hechos contables, y en el último lugar tenemos a los hechos mixtos. Son aquellos que representan simultáneamente una parte permutativa y otra modificativa. Pueden presentarse tres casos: hechos mixtos de activo, que son aquellos que producen un cambio permutativo incompleto entre dos elementos patrimoniales de activo, es decir, por un lado se produce una permuta entre elementos patrimoniales de activo y simultáneamente se produce un hecho modificativo que repercute sobre el neto, aumentándolo o disminuyéndolo. En segundo lugar, tenemos a los hechos mixtos de pasivo, que son las transacciones que producen un cambio permutativo incompleto entre dos partidas del pasivo y una variación del neto, en el neto. Y en tercer lugar están los hechos mixtos de activo y pasivo, y estos hechos producen un incremento en el elemento patrimonial de activo y otro por distinto importe en el pasivo. La diferencia incide en el neto, ya sea aumentándolo o disminuyéndolo. Estos hechos mixtos de activo por aumento se dan cuando existe una permuta. Ya sabemos lo que es permuta, en donde se recibe un elemento patrimonial de mayor valor por otro de menor valor que se entrega. Tenemos un ejemplo. Según este enunciado, en fecha 27 de enero, de la existencia de mercaderías, se vende al contado una partida por 600.000 guaraníes, cuyo costo había sido de 400.000. Si analizamos esta situación, podemos decir que en la operación se produce una permuta entre elementos patrimoniales del activo, pues se incrementa el dinero en efectivo en 600.000 y disminuyen las mercaderías en 400.000 guaraníes. Esto implica un cambio incompleto al no existir equivalencia en los importes que se reciben y se entregan. Por tanto, se modifica el neto por la diferencia. Podemos ver aquí en nuestro libro diario, aquí arriba, el registro correspondiente a este enunciado. Sabemos bien que nosotros no podemos cerrar un asiento contable si es que las sumas totales del debe y del haber no son iguales. Y aquí nos dice que hay una permuta entre dos elementos patrimoniales, entre uno que tiene mayor valor que el otro. Bueno, entonces esa diferencia nosotros tenemos que de alguna forma compensar en el libro diario, y esa diferencia que estamos compensando va a terminar, sí, repercutiendo en nuestro neto, en nuestro patrimonio neto.
En el caso que analizamos, vemos que se registraron 600.000 guaraníes en el debe en concepto de caja, de ingreso de caja. Así también vemos que salieron mercaderías por 400.000 guaraníes y esa diferencia se registra como utilidad en ventas. Aquí abajo tenemos nuestro balance inicial. Vemos las modificaciones. En primer lugar, 600.000 guaraníes de incremento en concepto de caja o dinero, elemento patrimonial dinero. Y tenemos también una salida de mercaderías por un importe de 400.000 guaraníes. Esta operación no afecta el pasivo, pero sí el neto en 200.000 guaraníes. Y aquí esta observación me parece por demás interesante que la tengamos en cuenta. Dice: la parte modificada del neto puede ser de carácter explícito e implícito, según aparezca desglosada de la permuta o no. En este caso, la operación analizada es un hecho mixto explícito porque se conoce de antemano el importe del dinero recibido y el costo de las mercaderías entregadas, y por diferencia se determina el resultado. La cuenta mercaderías puede registrarse de diversas formas. Por ejemplo, si se registra como una cuenta única o mixta, el movimiento incluye el costo y el resultado bajo una sola cuenta, que es mercaderías. Por tanto, el desglose no se realiza por cada venta, no conociéndose la utilidad o la pérdida, siendo en este caso de carácter implícito. En cambio, si el movimiento se registra por el procedimiento de inventario permanente, se usan dos cuentas correlativas. Por un lado, para registrar el ingreso por las ventas, ejemplo, ventas de mercaderías, y por otra parte, para registrar el costo de lo vendido, ejemplo, una cuenta que se denomina costo de ventas. En este caso, generalmente se formulan dos asientos, uno por la venta y el otro por el costo, que es lo que nosotros vamos a implementar en nuestra clase. Obviamente, estas modificaciones que se dieron como consecuencia de nuestro borrador de operaciones van a afectar nuestra ecuación patrimonial aquí abajo. Hechos mixtos de activo por disminución se dan cuando existe una permuta en donde se recibe un elemento patrimonial de menor valor por otro de mayor valor que se entrega. Ejemplo, siguiendo con nuestro modelo, supongamos que el día 28 de enero, Casa del Sol, que es nuestro cliente, cancela en efectivo su deuda de guaraníes 350.000, concediéndosele 2% de descuento. El hecho presenta una permuta dentro del activo entre la cuenta caja, que se incrementa en 343.000 guaraníes, y la cuenta clientes, que disminuye en 350.000 por la cancelación, existiendo entre ambas una diferencia de 7.000 guaraníes que disminuye el neto en igual importe. En términos cristianos, como yo suelo decir siempre, o en términos entendibles, hubo una permuta, un cambio entre dos cuentas del activo, pero aquí continúa habiendo una parte inconclusa, una parte es como que le falta algo por ese descuento que se le concedió al cliente. El asiento sería más o menos así: se debita caja por 343.000 guaraníes, se debita descuentos concedidos por 7.000 guaraníes y se acredita la cuenta clientes por 350.000. En el apartado de la explicación podemos ver que dice: cancelación de la deuda de dicha firma con 2% de descuento según documentos. Tenemos aquí también a la vista nuestro balance inicial, las modificaciones, el incremento de caja en 343.000 guaraníes, el descuento o la cancelación de la cuenta por parte de nuestro cliente,
no existe alteración en el pasivo y esta operación afectó de manera negativa a nuestro patrimonio neto. Eso también se refleja aquí abajo en la ecuación patrimonial. Hechos mixtos de pasivo por aumento suceden cuando una obligación de mayor valor se cambia por otra de menor importe, arrojando por la diferencia un incremento del neto. En fecha 29 de enero se documenta la deuda con Saba Comercial Industrial Sociedad Anónima de guaraníes 270.000, firmándose un pagaré a 30 días por 250.000 guaraníes. Al efectuar el cambio de una obligación de mayor valor, en este caso 270.000, y otra de menor importe, se incrementará el neto por guaraníes 20.000. En el libro diario podemos ver que tenemos una disminución del pasivo, un incremento del pasivo también en el mismo asiento y un incremento del neto. Esta disminución del pasivo es a razón de 270.000 guaraníes por la deuda no documentada que estábamos diciendo inicialmente. Lo que pasó aquí fue que nuestro proveedor probablemente nos solicitó documentar la deuda que teníamos y a razón de eso tuvimos que firmar un pagaré. Lo que ocurrió fue lo siguiente: por haber aceptado esa operación, nuestro proveedor fue condescendiente con nosotros y nos hizo un descuento de 20.000. Esa operación no afectó el activo, pero sí el pasivo y el patrimonio neto. ¿En qué proporción? Se incrementó en 250.000 guaraníes la cuenta de documentos por pagar, disminuyó en 270.000 la cuenta proveedores y el neto patrimonial aumentó en 20.000 guaraníes. Esa operación también afectó aquí en nuestra ecuación patrimonial. Hechos mixtos de pasivo por disminución se dan cuando existe una permuta entre un elemento de pasivo de menor valor por otro de mayor cuantía, produciéndose por la diferencia una disminución del neto. Entre las obligaciones documentadas, supongamos que en fecha 29 de enero se renueva un pagaré de 500.000 guaraníes por un plazo de 60 días más, con un interés del 15% anual pagadero a su vencimiento. ¿Qué es lo que ocurrió aquí? Vamos a analizar. Este hecho aumenta las obligaciones, pues al permutar un pagaré de 500.000 por otro de 512.500, aumenta el pasivo en 12.500 guaraníes, y al no existir variación en los otros elementos de la ecuación, es evidente que decrecerá el neto en la misma cantidad. En términos cristianos, o un poco más entendible, podemos decir que esto es nada más y nada menos que una refinanciación de deuda. Por A o B motivo no se pudo pagar la cuenta y bueno, se extendió el plazo 2 meses más, 60 días. El interés que nos aplicaron para aprobarnos esa operación es del 15% anual. Y para que nosotros podamos reproducir estos 12.500 guaraníes, tenemos que dividir estos 15%, o sea, este porcentaje del 15% entre 12 meses y lo multiplicamos por 2 meses. Ahí nos va a reproducir 12.500 guaraníes de interés. El asiento para registrar esa operación sería así: en el debe y en el haber, documentos por pagar. En primer caso, en el debe se debita por 500.000 guaraníes y en el haber por 512.500. Y esa diferencia también se registra en el debe por 12.500 guaraníes, teniendo en cuenta las reglas de cargo y abono. Disminución del pasivo, disminución del neto, incremento del pasivo.
En el activo no produjo modificaciones esta operación, pero sí en el pasivo. En primer lugar, disminuyó documentos por pagar e inmediatamente lo volvió a aumentar por esta diferencia. Y esta diferencia disminuye nuestro neto patrimonial en 12.500 guaraníes. También se refleja la operación aquí abajo en nuestra ecuación patrimonial. Hechos mixtos de activo y pasivo por aumento son aquellos en los que existe una parte permutativa entre el activo y el pasivo que no se compensan. La diferencia modifica el neto. Supóngase que el señor Garay en fecha 31 de enero recibe en efectivo 500.000 guaraníes del Banco Continental en concepto de préstamo. Firma por el importe un pagaré a 90 días que incluye 12% de interés anual. Observamos en este hecho que aumenta el dinero en efectivo en 500.000, aumentan las obligaciones en 515.000, según pagaré firmado por el comerciante. Y como no existe equivalencia en esta permuta, se modifica el neto en la diferencia, disminuyéndolo en 15.000. Podemos ver, según regla o teoría del cargo y abono, que hay un incremento del activo, una disminución del neto y un incremento del pasivo también. Se debita caja. ¿Por qué? Porque ingresa dinero en efectivo producto del préstamo que el señor solicitó al Banco Continental. También aquí vemos que ingresa intereses pagados y tenemos en el haber que registrar nuestro pagaré, que es un incremento del pasivo. En este caso firmó un pagaré por el monto total del dinero recibido y de los intereses. Se nota una modificación en el activo, en el pasivo y en el neto. En el activo aumentó la cuenta caja por 500.000. En el pasivo aumentó la cuenta documentos por pagar por 515.000. Y el neto patrimonial se vio afectado con una reducción de 15.000 guaraníes. Todo esto nuevamente aquí abajo en nuestra ecuación patrimonial. Hechos mixtos de activo y pasivo por disminución. Pertenecen a esta clase aquellos hechos contables que implican una permuta entre el activo y el pasivo de carácter negativo, pero sin que exista compensación. La diferencia resultante repercute en el neto. En fecha 31 de enero, el señor Garay cancela en efectivo un pagaré a su cargo por 300.000 guaraníes que ya estaba incluido en el saldo de documentos a pagar en nuestro balance. Y este pagaré estaba a la orden de Manufactura Pilar S.A., que le concede 2% de descuento por pronto pago. Disminuye esta situación el dinero en 294.000 guaraníes porque es lo que salió del poder del sujeto contable. Se reducen las obligaciones documentadas con pagarés en 300.000 y aumenta el neto por esa diferencia de 6.000 guaraníes. Aquí podemos ver que la cuenta de documentos por pagar se cancela, debitándose por un importe de 300.000. Hay una salida de caja por 294.000 guaraníes y también se acredita a la cuenta descuentos obtenidos por 6.000 guaraníes. Podemos ver que nuestro balance inicial se modifica con una disminución de la cuenta caja, la cuenta activa caja, por 294.000 guaraníes. El pasivo también disminuye en 300.000 y a su vez hay un incremento del patrimonio neto en 6.000 guaraníes, situación reflejada también aquí abajo. Y por fin el fin. Espero, gente, que les haya sido útil esta seguidilla de videos y a seguir estudiando, a seguir preparándose. Gracias por la atención.